Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amado Dios, en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, en esta tarde te suplicamos que tu Espíritu Santo hable, edifique y consuele a esta iglesia y a cada amigo y hermano que está conectado a través de la página web. Que tu palabra, Dios, no regrese vacía, sino que ve el propósito por el cual tú la envías. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo, dentro o fuera de este lugar, que quiere interrumpir la predicación de tu palabra a través del internet o a través de la energía eléctrica. Y ordeno en el nombre de Jesús que regrese al lugar de donde viene. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título del mensaje en esta tarde es: Dios no desprecia al corazón humillado. Cuando David escribe el Salmo 51, dice el Salmo en la parte superior: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Este Salmo surge de la experiencia del llamado profético de Natán y luego como consecuencia del arrepentimiento de David ante Dios. Los pueblos orientales tenían doble norma. Los reyes podían quitar la vida de sus súbditos, podían tener cuantas mujeres querían, podían tomar cualquier bien, propiedades, y quedaban en la impunidad. Nadie podía decirles absolutamente nada porque el poder que ejercían era absoluto. Pero, en Israel era otro asunto. Dios era quien dictaba las normas. Y el pueblo de Israel debía de vivir bajo las normas dictadas por Dios. Es difícil imaginar que en alguna otra nación un profeta llegara delante del rey y lo confrontara por sus malas conductas. Es difícil ver eso, porque el rey tenía la facultad de quitarle la vida a quien él quisiera cuando él consideraba que se le faltaba el respeto. No hallaba Natán cómo llegar a David, pero Dios, que es el que le da el mensaje, le da toda la argumentación para presentarle un problema. Ya ustedes conocen la historia, pero voy a hablar en esta tarde acerca de la necesidad, de la importancia, de las razones por las cuales usted y yo debemos de vivir una vida en humildad. ¿Qué es vivir bajo la humillación? ¿Qué es vivir bajo la humildad? ¿Qué es la humillación? El diccionario expositivo Vine dice que humillar, humillación, como verbo viene del griego tapeinou, que significa hacer bajar. Literalmente, bajarse a lo más recóndito de montes y collados. Vamos a leer algunos textos bíblicos
acerca de la necesidad de humillarse. 1 Pedro 5, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 10. La necesidad que todo creyente debe de vivir en una actitud de humildad delante de Dios. En este salmo, el salmista reconoce que el verdadero servicio a Dios consiste en hechos, en un corazón, en una actitud de dolor, de afligimiento, de contrición, lo opuesto a lo orgulloso, a lo autosuficiente. El espíritu quebrantado y el corazón contrito es lo que Dios quiere en todos los creyentes y vale más que las muchas palabras. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice 1 Pedro 5, 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué dice Santiago 4, 10? Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Luego me va a tener Filipenses 8 y después Filipenses 4, 2. Sí me los va a tener. Este salmo describe la actitud de una persona arrepentida. Primero confiesa, reconoce su pecado, pide perdón, no esconde nada delante de Dios. Segundo, hay una restauración, experimenta la limpieza, el gozo, el olvido de su pecado, el gozo del Espíritu Santo vuelve a su vida. Tercero, su compromiso delante de Dios para testificar, predicar, alabar y servir a Dios con un corazón humilde, contrito, afligido, dolido por el pecado. ¿Qué dice Filipenses 8, Filipenses 4, 12? Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Qué dice Filipenses 4, 12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino cuanto más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito el nombre del Señor. El diccionario del español Grijalbo dice acerca de la palabra humillar: derrumbar el orgullo, postrarse, reconocer la inferioridad, empequeñerse, agachar, doblegar alguna parte del cuerpo, sea la cabeza o la rodilla, como prueba de obediencia ante alguien superior. ¿Qué es soberbia? Lo contrario, humillarse, es afán desmedido de sobresalir, exceso de ostentación, manifestación de cólera, estimación excesiva de uno mismo, viendo a los demás con menosprecio. Eso es soberbia. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios aborrece a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. La palabra del Señor dice en Proverbios 21:4. Léame por favor. Aleluya. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo esto es pecado. Proverbios 6, 17. Proverbios 6, 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 16, versículo 5. Abominable es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 11, versículo 2. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento está la soberbia,
y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbio 29, 23. La soberbia del hombre le acarrea humillación, pero el humilde de espíritu lo sustenta la honra. El hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra después de Jesucristo, el rey Salomón, el día que estaban inaugurando el precioso templo dedicado al Dios de los cielos, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 22, léame por favor. Dios recibe ese precioso lugar para que Dios more ahí. Pero Dios hace una advertencia. Léame por favor del versículo 11 al 22, por favor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, y si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre por siempre. Si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, y haces todas las cosas que yo te he mandado, y guardas mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que les he dado, y os arrojaré de mi presencia y de esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron sirviéndoles, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Es importante edificar un lugar para Dios donde uno se reúne todos los días para predicar, enseñar la palabra de Dios, para alabar y exaltar el bendito nombre de Dios. Es importante eso. Pero algunos creyentes salen de lo normal y se esfuerzan por competir para hacer la casa de mayor lujo que pudiera haber, que sobrepase a los demás. Primero quiero aclarar que Dios nunca nos ha mandado a competir como cristianos para hacer el mejor templo, la mejor casa en cuanto a estructura física se refiere, y que de ese resultado o consecuencia nos llene de orgullo y nos llene de soberbia para que siempre estemos hablando: mira qué piso tan lindo, mira qué altar tan maravilloso, mira qué techo tan precioso, mira qué cortinas tan lujosas, mira qué grupo musical o qué equipo musical tan tremendo, mira esto, mira el otro. No. Dios nunca ha mandado a la iglesia a que se ensoberbezca por el resultado de las construcciones de grandes edificios. Lo que Dios quiere es que la actitud de cada cristiano sea el centro y el trono en el cual Dios more, y que con humildad le adoremos y seamos dignos representantes de Él. Porque el mayor problema y equivocación de muchos es que están invirtiendo cantidades de dinero en estructura física, lamentablemente, para que todo eso se quede para el anticristo.
Entonces, pastor, usted como que tiene una mente un poquito retrógrada, no se da cuenta que necesitamos un lugar y una estructura decente y apropiada, ¿sí? Un lugar sencillo donde no nos mojemos, pero donde el pueblo pueda estar lo más sencillo y cómodo. No un lugar en donde nos ufanemos de que es el mejor edificio en toda la ciudad, en todo el municipio o en todo el sector. Y Dios le hace a Salomón esa advertencia. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepienten de su pecado y claman a mí, yo iré, le perdonaré, le sanaré y le restauraré y le responderé, si se humilla mi pueblo. Pero si ese pecado persiste, va a ser testimonio a todo el mundo entero que van a preguntar por qué Dios arrancó y destruyó esa casa, porque se volvieron contra el mismo Dios. Hermanos, cuando Dios me trajo a sus caminos, la primera iglesia en donde el Señor me llevó a congregarme quedaba a 30 metros cerca del lago de Managua, del Cine Blanco hacia el lago, como 1,5 kilómetros, 30 metros cerca del lago de Managua. Cuando le hablo cerca del lago de Managua, es cerca del lugar en donde se reciben los desechos y basura que de los cauces llegan a ese lugar. Todo el hedor llegaba a ese lugar. El lugarcito donde Dios me permitió llegar no tenía piso. Cada vez que nos arrodillamos, todos los hermanitos en ese lugar nos levantábamos llenos de polvo o de lodo cuando había invierno. No había grupo musical, no había micrófono, no había guitarra, no había conjunto, no había piano. Con nuestra garganta alabábamos a Dios. La mayor parte de los hermanos eran muy pobres económicamente. Y recuerdo una hermanita llamada Angelita. Nunca usó zapatos. Su pie se deformó, toda la vida anduvo descalza. Y ella llegaba a la iglesia y ella danzaba y se gozaba cada vez que el Señor la usaba y la llenaba con su espíritu. Ella era muy bajita de estatura, pero era un gozo especial que tenía. Era una de las hermanitas más pobres económicamente. Un día esa hermanita al pastor y a mí nos invitó a almorzar a su casa. Nunca lo había hecho. Y un día nos invitó muy alegre y gozosa. ¿Cómo íbamos a faltar cuando era una hermanita muy especial en el Señor? Llegamos de manera puntual el pastor y su servidor. Y ella nos atendió y nos sirvió un banquete, pollo, arroz y banano verde, pero era algo riquísimo. Y siempre la curiosidad al final de la comida, le preguntamos, hermana, ¿y cómo hizo para tener esta bendición tan grande de esta cantidad de carne? Y nos dijo, esa hermana, hermano, una bendición linda en el Señor. Vino el camión a botar todos los pollos, y entre los pollos menos podridos, entre los pollos mejores que podíamos hallar, escogimos lo mejor, y para gloria del Señor es lo que estamos comiendo todos estos días. Y qué bendición, hermano, cómo hemos comido todos estos días. Dios me permitió comer basura, putrefacción, pudrición, para hacerme entender y darme cuenta que mi orgullo no sirve jamás para nada, porque del polvo hemos sido tomados y al mismo polvo vamos a ir. Esa era la cruda realidad. Y hoy nosotros, con tanta soberbia, orgullo y vanagloria, siempre estamos
queriéndonos exaltar. En la manera de vestir, en la manera de comer, en la manera de andar, en la manera de hablar, en todo, cuando Dios aborrece la altivez de espíritu, la soberbia. En esa iglesia aprendí a darme cuenta de todos los olores sucios que venían del lago, de todo lo que se comía y de todo lo que se vivía sin piso, era tierra. Y muchas veces nosotros somos mal agradecidos con Dios. Siempre estamos exigiéndole a Dios cosas y cosas y cosas, cuando lo más importante debe de ser que Dios crea en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu de gozo y de santidad. Todo lo demás se queda. Lo que hoy somos, mañana ya no somos. Y Dios nos exhorta a ser humildes. Vamos a leer otros versículos bíblicos. Dios se agrada de la humildad. Proverbio 15:33. Bendito el nombre del Señor. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Proverbio 22:4. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Santiago 4, versículo 6. Aleluya. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Mateo 18, versículo 4. Aleluya. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, el único importante, grande y el que merece la honra, la gloria, el poder, la alabanza, se llama Jesucristo y está en esta tarde. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie más grande que el Señor. Él fue el que murió en la cruz. Él derramó su sangre. Se humilló en actitud y forma de siervo para morir en una muerte de cruz. La muerte más ignominiosa. ¿Cómo vamos a cambiar de actitud cuando Él nos dio el ejemplo? Estaban anunciando en días pasados un predicador en un medio de comunicación diciendo: viene el predicador de la iglesia más grande de África, o el pastor de la iglesia más grande de África. Y esta nación va a cambiar apenas ese hombre empiece a orar por Nicaragua. Nicaragua ya no va a ser la misma. Y dije yo, qué soberbia de actitud. Porque el único grande es Jesucristo. El hombre no puede hacer absolutamente nada. No importa quién predique en este lugar, no importa quién preside en este lugar. Si el Espíritu de Dios está con uno o con el otro, Dios siempre se va a mover y siempre va a hablar. Siempre. Dios siempre va a hablar. No importa que el hermano pueda pronunciar bien o no las palabras, Dios va a hablar. No importa que la hermanita o el hermanito se sepa los cantos o no, Dios va a usarlo. Pero lo único grande es Jesucristo. Y por eso es que cuando uno de rodillas se postra y agacha la cabeza,
con una actitud de humildad delante de Él en oración y en adoración, es que uno reconoce que Él es al que se le rinde pleitesía, porque Él es el único grande y el que merece toda la honra, la gloria y la adoración. Nadie más. Por allá estaba un religioso orando en el templo, al lado un pecador, y el publicano decía: gracias te doy, Dios, porque ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo, y no soy como este publicano, decía el fariseo. Y aquel publicano decía, contrito y humillado: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, porque ni siquiera soy digno de levantar mi rostro hacia ti. ¿Quién descendió aprobado y quién descendió desaprobado? El que se humilló, dice la Biblia. Cuando nos acercamos al Señor en una actitud de oración, debemos de acercarnos en una actitud de humillación. Dios amado, yo reconozco que estoy aquí, en esta situación, aunque no lo merezco. Siendo indigno, tú me hiciste digno a mí, en Jesucristo. No merecía tanto amor, pero tú me diste amor en Jesús. Yo te amo, pero porque tú me amaste primero. Yo te sirvo, pero porque a ti te plació tomarme en cuenta. No hay cualidades que valgan. No hay posición social que valga. No hay capacidad intelectual. No hay aspecto físico que valga. Es el corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Y muchos están aquí sentados y se preguntan: ¿cuándo Dios me va a tomar en cuenta para su obra? Dios nunca te va a olvidar esa actitud de espera que tienes delante del Señor. Estaba en la cárcel, 13 años pasó José, preso. Y en el año número 11 estaban presos 2 hombres en la cárcel de la guardia del hombre que manejaba la cárcel de Faraón, de la guardia real. Un copero y un panadero, ambos tuvieron el sueño. En la mañana estaban demudados su rostro, triste, preocupado. Y dijo: José, ¿qué les pasa? Es que tuvimos un sueño y no hay quien lo interprete. Le explicaron a Josué el sueño, Josué le dio la interpretación, pero al último, José le dice al copero, al que iba a vivir, porque los otros le iban a ahorcar, al panadero, José le dice al copero: acuérdate de mí. Salió el faraón el día de su cumpleaños, restauró en su posición a uno y al otro lo mandó a ahorcar, pero el copero se olvidó de José. Pero dice el versículo, Dios se acordó 2 años después de José. El hombre te olvida. Mira, necesito un trabajo. No te preocupes, déjame tu currículum, dame tu teléfono, yo te llamo. No te va a llamar nunca, porque hombre, es carne. Ya está la plaza para vos, solo necesito afinar unos detalles. No es cierto eso. Si Dios no te abre puerta, nadie más lo va a hacer. Si Dios no se acuerda de tu necesidad, nadie más lo va a hacer. Si Dios no se acuerda que no has comido, nadie más lo va a hacer. Si Dios no se acuerda que tienes que suplir a esa deuda, ese compromiso, ese pago, nadie más lo va a hacer. Y José entendió una gran verdad, que Dios no se olvida jamás de nadie. Cuando Faraón lo llama y le dice: he oído que tú interpretas sueños, la respuesta de José fue: no está en mí, es en Dios el que está la respuesta. Un hombre humilde, después de tantos años preso, porque su corazón había cambiado, se dio cuenta que si Dios no te ayuda, nadie más te va a ayudar. Mira, tengo un problema legal, hay que ir donde el abogado para que te ayude. No, ni San Abogado te ayuda si Dios no está en el asunto. Nadie te puede ayudar si Dios no está en el asunto. No hay problema, iglesia,
de la cual Dios no te puede resolver cuando usted y yo nos postramos ante su presencia, depositándole al Señor nuestras cargas. Señor, acuérdate de mí. Mira que yo no puedo, soy un inútil, Dios, soy incapaz. Pero yo he creído que tú eres el Dios que todo lo puede, como dijo Job. Y Dios va a obrar para ayudarte a salir adelante. En Ezequiel capítulo 28 encontramos en el versículo 17 y 18 el mensaje para el rey de Tiro, pero es un tipo de Satanás. Encontramos a un arcángel perfecto que Dios había creado, pero de pronto cambió su actitud porque se llenó de soberbia. Ezequiel 28, versículos 17 y 18. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miren. Amén. Dios había creado a este ángel perfecto, dice la Biblia. Y el día que fue creado, todos los instrumentos del universo fueron tocados. Y fue puesto en el Edén celestial, en un Edén especial, no en el Edén terrenal. Y se le dio una responsabilidad de dominio y autoridad sobre la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12, que cuando Él se revela, se trae de manera fiel a esa tercera parte que Él dominaba. Era bello, era esplendoroso, sobre las piedras de fuego caminaba. Pero un día se vio, y dice Isaías, profeta Isaías, capítulo 14, el versículo 12 en adelante, no me lea eso. Dice que un día dijo: yo voy a ser semejante al Altísimo. Yo me sentaré a los lados del norte y subiré a las estrellas y pondré mi trono a los lados del norte. Se enalteció y se ensoberbeció su corazón. Hermanos, nunca permitamos que el orgullo nos domine. Que yo ando una ropa de marca o un perfume de marca, o yo ando un reloj de marca, o yo tengo tal cosa, eso es pecado delante de Dios. Dios le mandó a un rey un año antes una advertencia, Daniel capítulo 4. Y Dios le dijo de que en el sueño que tratara de cambiar su actitud, porque él estaba actuando muy mal, Nabucodonosor. Era muy soberbio y hacía muchas maldades. En el capítulo 4, Daniel le da la interpretación del sueño a el rey Nabucodonosor. Y un día Nabucodonosor, paseándose en su palacio, dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí, este es el imperio. Inmediatamente fue depuesto de su cargo y fue lanzado a las bestias del campo para comer zacate como los animales. 7 años en el monte como las bestias. Su carne y su cuerpo se transformó en un animal, hasta que un día levantó la vista al cielo y se dio cuenta de que debía de humillarse delante de Dios. En el capítulo 5 de Daniel encontramos en el versículo 20 y 21 y 22 el mensaje que Daniel le da al rey Belsasar, recordándole lo que le había pasado a Nabucodonosor.
Léame por favor Daniel 5, versículos 20, 21 y 22. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, como la de los asnos monteses en su habitación. Le hicieron comer hierba como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Pero tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Ahí no más. Todo ser humano que se llene de soberbia, no estoy hablando de posición económica, estoy hablando de una actitud de corazón, que se ensoberbezca ante Dios del cielo, es quebrantado. Antes del quebrantamiento, dice el proverbio, es la altivez de espíritu. No se enorgullezca por nada. Lo único que usted se va a gozar es por tener a Cristo en su corazón. Yo tengo el niño más bonito del barrio, mira qué lindo, todos los demás son feos. No se enorgullezca de eso. Con actitud de corazón usted dele gracias al Señor por todo. Yo tengo ahora el mejor celular, cuidado se lo roban. La gente siempre quiere sobresalir. Da un testimonio, pero decir que yo oré por vos y que cuando puse la mano tú te sanaste porque fue fulano de tal que oró por vos. Peligroso, peligroso, porque todo la gloria es para el Señor. Cuidado, te quebrante el Señor cuando menos lo espera. Hay muchas veces y muchas veces entre la gente pobre, porque la pobreza no es humildad. Hay mucha gente pobre que es muy soberbia. Uno les invita para Cristo y no quieren nada con Cristo. Esa es una actitud de soberbia, de actitud. Mi Dios no me va a condenar. Cuando el servicio secreto de Israel, el Mossad, en la República de Argentina, detuvo y llevó a Israel a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue un hombre de la SS encargado de eliminar a los judíos. Y un día dijo que él se sentía orgulloso que sobre su hombro llevaba la muerte de 5 millones de judíos. Él estaba al frente de todo el exterminio de los judíos, en Treblinka, en Auschwitz, en todos los campos de concentración. Cuando llegó a ser juzgado en Israel en 1962, el juicio empezó en marzo. Y el 19 de diciembre a él lo condenan con sentencia de muerte. En la cárcel llegó a visitarle un pastor y le dijo que si quería arrepentirse de todas las maldades que él había hecho. Y esta fue la respuesta de él. Yo estoy seguro de que mi Dios a mí no me va a condenar, habiendo matado a 5 millones de judíos. La sentencia fue ejecutada meses siguientes, en el año 63. Hay personas que saben que necesitan arrepentirse de sus pecados y no lo hacen por soberbia. Personas que están al borde de la muerte no quieren arrepentirse y no lo hacen por soberbia. Una señora estaba muriéndose de cáncer a la par de la casa donde vivía mi pastor. Él llega y le dice: mire, doña María, yo creo que usted necesita ponerse a cuenta con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo es la única esperanza. Y ella dice: no, porque yo soy del batallón de las escuderas o de las soldadas o de las guardianes de María, en la iglesia tal.
Y yo estoy bien con María. A los días murió de cáncer doña María. Sin Cristo y sin esperanza. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcas que usted y yo necesitamos un Salvador. Y la persona que dice que no necesita un Salvador es porque su corazón se ha llenado de soberbia y no quiere arreglar su vida con Dios antes que sea demasiado tarde. ¿Cuántos desaprovechan la oportunidad mientras tienen esperanza? Muchos. Otros ya no tienen oportunidad. Ya no hay oportunidad. Dios permite muchas veces que las personas sean quebrantadas y pierdan sus bienes materiales, sus cuentas bancarias, sus cargos en el trabajo, su posición social, su familia, la salud, la voz, el oído, y muchas veces pierdan la vida. Por su soberbia. Ya ustedes es todo conocido, un presidente que maldijo a Israel, pero a los meses yo veo un video cuando él dice públicamente: Cristo, dame vida porque necesito vida para hacer muchas cosas, y si es posible, dame una cruz, dame 2 cruces, dame 1000 cruces para llevarla a cuestas con tal que me dé vida. Pero ya tenía una sentencia de muerte de parte de Dios. Murió de cáncer. Ese fue el mismo caso de David, el que escribe el Salmo 51. Pasó un año escarriado, llegó el profeta y le habló, y Dios le dice que el hijo que iba a nacer, producto de esa relación indebida, iba a morir. El niño cae gravemente de muerte y David se tira al suelo sin comer y sin beber 7 días. Y el 7º día Dios le quita la vida al hijo de David. Escucha que sus servidores están hablando y él dice: ¿ya murió el niño? Sí, ya murió. Entonces se levantó y se vistió y se bañó. Y dijo: yo voy a él, pero él ya no puede venir a mí. Y entendió que cuando Dios toma decisiones, nadie lo hace cambiar. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar al Señor e a invitar. ¿Habrá en esta tarde una persona que quiere aceptar a Jesucristo?